Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Hoy, 10 de noviembre de 2024, bienvenidos. Tenemos la segunda lectura que vamos a meditar en Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28. Bienvenidos. Hoy es el día del Señor, donde todos debemos estar junto a la mesa o al banquete del Señor, porque Cristo tiene una iglesia donde nos debemos congregar todos para estar en su banquete. Ayer hablamos del Evangelio cuando Cristo llegó al templo y les botó todo el comercio y le dijo: no hagan mercados en la casa de mi Padre, es casa de oración. El celo por su casa. Dios tiene un lugar donde debemos estar. Bienvenidos. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 16. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: tráeme, por favor, un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños y voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comemos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un pedacillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, a la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envía la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él y ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 145. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abra el Señor los ojos a los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma al alfarero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del eunuco. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, y que solo era figura el verdadero, sino el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entra cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una sola vez
asimismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, el Señor se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo, así como está determinando que los hombres mueren una sola vez y que después de la muerte venga el juicio. Así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar los pecados, sino para salvación de aquellos que lo guardan y en él tiene puesta su esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 38 al 44. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en la sinagoga y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo los aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué buen mensaje, qué lectura más hermoso. A mí me gusta seguir leyendo porque realmente a mí me llena, no sé. Yo quisiera que ustedes sean perseverantes en la palabra, en la lectura de todos los días, y verán qué bueno es el Señor. Aquí nos habla un poquito lo que la pobre viuda que echó sus moneditas, y es la que alcanzó, es la que encontró grato y agradable delante del Señor. Pero los ricos, decía el Señor, echaban lo que sobraba. Pasa muchas veces en nuestro tiempo todavía. También Jesús habla también que debemos tener cuidado. Así dice el Señor: cuidado con los escribas, que les encantan pasearse en las calles, los saluden. Yo creo que mejor que nadie me salude, ¿verdad? Para que no sea yo importante. Yo los anuncio o proclama o meditamos o reflexionamos la palabra de Dios por este medio, no para hacerme, para darme mi importancia, no. Créame, sinceramente, lo que yo quiero es que la palabra de Dios llegue a toda criatura, para que la palabra de Dios haga un cambio en la vida de cada quien al que escuche el mensaje. No solo el que escuche, sino que yo también necesito ese cambio.
Y por eso nos dice el profeta Elías. Elías seguramente hablaba mucho con Dios. Y antes que llegaba a la ciudad de Sarepta, ya había hablado con Dios. Y por eso dice acá, así dice el Señor, que no se le acabará la harina en la tinaja, ni aceite en la vasija. Y así fue, tal como dijo Elías. ¿Por qué? Por creer el mensaje del Señor. Eso es lo que a nosotros nos falta cuando nos habla que tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, nuestro orgullo, que tenemos que abandonar el yo mismo, sino que tenemos que dejar que el Espíritu trabaje en nuestra vida y que el Espíritu nos guía para hacer las cosas para el Señor. Eso se llama humildad. Pero cuando no hacemos nosotros lo que nos parece y podemos dar una cátedra o un lugar, lo que nos creer corresponder. Por eso el Evangelio dice que ellos buscan los lugares importantes, que los fariseos buscan homenaje, que les saluden la gente. Pues a los políticos podría ser que sea así para que haya favorable en el momento de las elecciones. Pero nosotros, los que buscamos al Señor, no buscamos honores. Al menos yo no busco honores. Lo que busco es que todos lleguen a conocer la palabra de Dios. Y por eso vamos a ver un poquito lo que habla la carta a los Hebreos. Jesús no entró en la alianza, lo que estaba hecho por manos de hombres. ¿Por qué por manos de hombres? Porque esta alianza también son órdenes de Yahvé. Cuando le hablaba a Moisés que tiene que hacer esto y esto y esto. Pero dice el Señor acá, es una figura lo verdadero que viene. Pobres los que guardan el sábado, que creen que esto es lo correcto. O también ignorante podríamos llamarles también a aquellos que dicen, es que el Señor hizo una sola vez el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. O destruir el pecado, dice acá en otras versiones, destruir el pecado. O sea que como que si yo voy a interpretar a mi manera, entonces yo no voy a tener pecado. Porque ya Cristo ya vino, entonces ya no tengo pecados. No. Dice, creo que en primero de Juan, capítulo 2, por ahí más o menos, donde dice, mentiroso el que diga que yo no tengo pecado, el que no tiene pecado. Es un mentiroso, es no creer a Cristo. Porque todos somos pecadores, porque Cristo vino con los pecadores, se hizo uno nosotros, el Emmanuel, para que nosotros conozcamos a Cristo, para que nuestra redención de nuestros pecados. Y por eso ya nos dice, primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 14, dice, guarda el mandato preservado a todos los que pueden mancharlos. Tenemos que guardar ese mandato o ese mandamiento, porque sí hay alguien que lo viene a manchar. ¿Quiénes son los que manchan? Es como el guardián de una finca, está pendiente, quien llega a la puerta y tiene su rifle ahí listo. Y pregunta, ¿quién busca? ¿Qué viene? No deja entrar a cualquiera. Porque muchos vendrán a cambiar el evangelio. Porque anda diciendo algunos por ahí, no, es que Cristo ofreció una sola vez y por eso no existe sacerdote. Eso no dice la carta a los Hebreos. Eso es lo que tenemos que discernir, lo que tenemos que encontrar, la respuesta por qué Cristo se ofreció una sola vez para quitar el pecado. Así como el hombre muere una sola vez,
para luego el juicio, su juicio final. Cristo murió una vez. No podía que Cristo puede ofrecer varias veces sacrificio, pero ¿qué hizo? Es el único mediador, el que ofreció su cuerpo y su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, pero dejó sus embajadores para que siga siendo este sacrificio. Eso es lo que mucha gente a veces no entendemos, que la importancia de la Eucaristía o el sacrificio que es la Eucaristía, que no es una sola vez, porque el sacerdote hace siempre todas las veces, pero el único que entra una sola vez es el sumo sacerdote, y ofrecía sangre que no es suyo, dice, o sea, sangre de animales. Pero Cristo se ofreció una vez, no podía ofrecer siempre desde la creación, pero ofreció a través de su cuerpo y su sangre en el cuerpo, en la Eucaristía. Dice, algunas preguntan, ¿pero dónde dice la Biblia que se transforma? Los padres de la iglesia hablan desde los primeros siglos, cuando se escribieron, cuando son discípulos de los discípulos de los discípulos, o sea, los discípulos de los apóstoles. San Atanasio creo que escribía que sí se transforma en sangre y en cuerpo original. Por eso es necesario que nosotros debemos tomar atención no solo en la Escritura, sino que tenemos que encontrar, ¿será que Cristo se vuelvo también con su sangre y su divinidad? Cuando dice la Escritura en San Juan 6:52, algo así, o 53, 43, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. O sea, del 28 en adelante, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y dice el 53, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y por eso nosotros no podemos quitar eso, porque Cristo dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 19, dije, hagan esto en memoria mía, ofreciendo su cuerpo y su sangre. Y el apóstol San Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, hagan esto en memoria mía. Lo mismo, y hagan las veces hasta cuando regresa, hasta cuando venga el Señor. Y por eso es la enseñanza que nosotros debemos saber y debemos guardar, según dice Hebreo. Tenemos que guardar y reconocer siempre lo que el Señor dijo en su palabra. Que el Señor los bendiga.